Vamos a hablar ahora sobre un trabajo sobre el análisis de la caracterización de imágenes de lesiones melanocíticas obtenida mediante la regla ABCD y aplicando técnicas de inteligencia artificial y más concretamente de selección de atributos para ver cuáles son ese conjunto de características más importantes de cara a poder clasificar dichas imágenes. Empezaremos hablando de lo que son las técnicas de selección de atributos, continuaremos con lo que sea el problema en sí, que es tumor melanocítico, y por último presentaremos los resultados. Hay que tener en cuenta que cuando estamos trabajando con un conjunto de datos, a medida que va aumentando las características, las variables que describen los datos, pues siempre normal vamos a obtener mejores modelos predictivos. Sin embargo, esto es así hasta que llega un momento en el que añadir más características lo que va a hacer es justamente perjudicar al modelo. Existen varias causas por esto. Uno de ellos es que un clasificador, cuando está induciendo un conjunto de reglas para poder llevar a cabo la clasificación, pues realmente tiene que buscar en un espacio cuáles son el conjunto de reglas más adecuado. Entonces, a medida que estamos aumentando los atributos, pues obviamente este espacio en el que tiene que buscar el algoritmo va a aumentar, de modo que nos va a generar un mayor ruido de cara a esta búsqueda. Con respecto a los atributos, hay que considerar que es importante discernir entre distintos tipos de atributos. Algunos van a ser importantes o incluso, vamos a decir, vitales de cara a obtener una buena clasificación, que esto es lo que sean los atributos fuertemente relevantes, ¿de acuerdo? Mientras que va a haber otros que no van a influir para nada en la clasificación porque no contienen información del atributo clase. En este caso son los atributos irrelevantes. Después hay otro en el que, vamos a tener también otros atributos que son redundantes, de modo que la información va a estar ya contenida en otros atributos. De modo que podemos ver en la imagen que enfrentamos que el subconjunto óptimo, el mínimo subconjunto óptimo, va a estar conformado por atributos relevantes no redundantes. Mientras que aquellos que están dentro del círculo verde sean todos los atributos que son relevantes en sí. ¿De acuerdo? Como hemos dicho anteriormente, hay que considerar que estamos de alguna forma buscando el subconjunto de atributos más adecuado de cara a obtener mejor modelo predictivo, y esto se puede ver como un problema de búsqueda en el que podemos ver en el diagrama de la imagen, en el que podemos ver que tenemos todas las combinaciones posibles, en el que vemos que sería para un problema, por ejemplo, de 4 atributos, en el que tendremos el valor 0 en caso de que un atributo no esté disponible y un atributo de valor 1 en caso de que estemos considerando dicho atributo. Para este caso pues tendremos 16 posibles combinaciones y los algoritmos de selección de atributos lo que van a hacer es realmente buscar en todo este espacio cuál es la mejor combinación. Para ello, pues una de las medidas que nosotros usamos es la entropía. La entropía también es una medida de incertidumbre. De modo que si, por ejemplo, yo tuviera una moneda y lo lanzo al aire, para lanzarlo al aire y yo no sabiendo si va a ser cara o cruz, va a depender justamente de si los valores que salen son aleatorios o no son aleatorios. Si son completamente aleatorios, estamos en una situación de mayor incertidumbre, en el que hay 50% de oportunidad de que salga cara y 50% de oportunidad de que salga cruz. Sin embargo, si yo tuviera una moneda que siempre sale cara o bien siempre sale cruz, pues estaremos en la situación de menor incertidumbre, ¿de acuerdo? Basándonos en la entropía, existe una medida que la verdad que es muy importante, que se llama ganancia de la información. Y básicamente lo que nos dice, dados dos variables, cuánto reducimos la información, por ejemplo, que tengamos acerca de la variable X, conociendo el valor de la variable Y. ¿De acuerdo? Eso lo que nos está queriendo decir es que yo asociado, por ejemplo, si yo tuviera la moneda,
yo puedo decir que tengo la incertidumbre máxima que sea 50% de probabilidad de que sea la cara y 50% de probabilidad de que sea la cruz. Pero resulta que a lo mejor una de las caras, si yo conozco una información, de acuerdo, que de alguna forma en la que a lo mejor la cara o la cruz tiene pues a lo mejor un mayor peso y eso hace que tenga una mayor tendencia, pues entonces estamos reduciendo incertidumbre, ¿de acuerdo? También podemos ver el diagrama de Venn, en el que de alguna forma nos está indicando cuáles son pues los distintos relaciones que hay respecto a la información y respecto a lo que sea la entropía. ¿De acuerdo? Como podemos ver, la ganancia de información sería el solape que hay entre la información que hay del atributo X y el atributo Y. Basándonos en la entropía, ¿de acuerdo? Pues nosotros desarrollamos para este trabajo lo que se llamaría un agrupamiento de atributos, ¿de acuerdo? Este agrupamiento de atributos lo que va a hacer que es, pues básicamente va a agrupar los atributos que tengan una información similar respecto al atributo clase, ¿de acuerdo? De modo que, por ejemplo, como podemos ver nosotros en la figura, veríamos que los atributos F1, F3 y F6 contienen una información similar respecto a la clase, ¿de acuerdo? F2, F4, F7 también respecto a la clase y F5. Claro, esto es en teoría, sin embargo en la práctica sabemos que va a existir, en nuestro caso, F1, F2 y F5 serían los atributos relevantes y después los atributos, por ejemplo, F3 y F6 es redundante respecto a F1, F4, F7 respecto a F2 y F5 no tiene atributos redundantes. El que sea redundante lo que nos está queriendo decir es que la información de F3 y F6 ya está contenida en F1, pero por el orden F1 va a contener más información respecto a la clase, ¿de acuerdo? ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, aquí lo que estamos consiguiendo es reducir ese espacio de soluciones, de modo que vamos a poder encontrar una buena solución en un menor tiempo, de modo que la solución va a converger antes. Atendiendo a esto, nosotros integramos lo que sería un algoritmo evolutivo que se llama búsqueda dispersa o scatter search, que es un algoritmo poblacional que parte de una población de soluciones y selecciona un subconjunto de soluciones basado en la calidad y en la diversidad. Después, una vez que se tiene ese subconjunto de soluciones, lo que se hace es combinar dichas soluciones, igual que se hace en el algoritmo genético, pero de una forma más guiada, para poder converger antes que en un algoritmo genético. Tras eso se aplica una búsqueda local que nos mejore la propia solución y con esto lo que se hace es actualizar el conjunto de referencia y volver a realizar este proceso hasta encontrar un criterio de parada. Este criterio de parada normal suele ser bien un número de iteraciones o bien que la mejor solución ha convergido. Cuando lo vamos a aplicar a tumor melanocítico hay que tener en cuenta que vamos a tener imágenes de la lesión en la piel, ¿de acuerdo? Es un cáncer que surge justamente en la parte externa de la piel y lo que nos va a interesar con esa imagen va a ser primero preprocesarla, en que básicamente va a ser eliminar el pelo, también ver el contraste que tienen las imágenes, lo que lo mismo mejorar la calidad, posteriormente hacer una segmentación en la que aísle lo que sería la propia lesión y extraer unas características en base al método ABCD típico que se da en dermatología. Entonces aquí podemos ver cómo la etapa de procesamiento, cómo queda antes y después de dicha etapa, y aquí podemos ver cómo queda con la etapa de segmentación, ¿de acuerdo? Cuando una vez ya tenemos la imagen segmentada y ya limpia de pelos y con buen contraste, pues lo que hacemos es extraer ciertas características como puede ser la asimetría, ya que se sabe que las lesiones malignas suelen ser asimétricas. Después también el color, es importante el color de la lesión, ¿de acuerdo? Y después hay otro tipo de características como puede ser el tema de los bordes, de modo que la lesión se divide en 8 segmentos en base a los ejes principales, a lo que sería ver cuál sería la lesión, el diámetro mayor de la lesión, y a partir de ahí pues justamente se
se extraen esos 8 segmentos. ¿De acuerdo? Ahora, esta estrategia que nosotros desarrollamos, primero lo que hicimos fue probarlo sobre el conjunto de datos estándares biológicos, ¿de acuerdo? Que aquí pueden verse las características de los conjuntos de datos, en el que se puede ver que son muestras pequeñas, pero con una alta dimensionalidad, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos fue probar una estrategia clásica de búsqueda dispersa con la estrategia en la que lo que hacemos es disminuir el espacio de búsqueda haciendo agrupamiento de atributos basándonos en entropía. Y podemos ver que desde el punto de vista de la clasificación del modelo predictivo, pues la diferencia es aproximadamente una diferencia de un 1% entre el scatter search y nuestra propuesta. Vemos que las diferencias no son estadísticamente significativas, considerando un test student, mientras que cuando vemos el número de atributos, podemos ver que en nuestro caso, en promedio, la propuesta encuentra su conjunto de tamaño la mitad respecto al scatter search original. Y si estas diferencias son significativas al 95%. Cuando tenemos el conjunto de datos de melanoma, pues entonces aquí tenemos cuáles son todos los atributos que hemos considerado y podemos ver que dicho conjunto, el clasificador tiene un 78,86% base con todos los atributos, y cuando aplicamos el scatter search sigue la misma línea justamente que hemos visto en los experimentos anteriores biológicos, en el que es un 1% de diferencia a favor del scatter search, pero disminuye también nuestra propuesta en la selección de los atributos seleccionados. Pero es que además una ventaja que ofrece la propuesta es que no solamente te indica cuál es el subconjunto de atributos, sino también cómo se relacionan esos atributos. De modo que podemos ver que los 4 atributos más predominantes son aquellos de mayor tamaño, y después podemos ver que hay otra serie de atributos que son seleccionados en menor proporción y que aparecen en el propio diagrama en menor tamaño. ¿De acuerdo? Y con esto pues podemos ver que concluimos que la estrategia proporcionada pues permite encontrar subconjuntos de menor tamaño sin que degrade el clasificador, y además nos proporciona una información muy útil, como es la relación que hay entre los propios atributos. Muchas gracias.